Hoy vamos a hablar un poco de Josías, pero fíjense que es que estaba yo meditando que si entramos de golpe a la historia de Josías, pues como que iba a quedar un poco en el aire algunos asuntos o no íbamos a entender algunas situaciones. Entonces, antes de que entremos directamente a Josías, vamos a tener que retroceder unos 300 años antes, porque si no, no vamos a entender por qué viaja a Betel, por qué quema huesos sobre un altar. Si yo se los predico así nada más, ustedes van a decir, no, pues, qué rey tan exagerado, ¿no? Qué rey tan legalista, alguien puede decir así. Entonces, por favor, vamos a Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Aquí vamos a ver un poco de lo que fue el final de la vida de Salomón. Salomón, quien fue el hombre más sabio, dice la Biblia, que fue el que le pidió a Dios sabiduría para gobernar, que tuvo sabiduría sin igual, riqueza sin igual. Él fue el que construyó el templo, tuvo paz en las fronteras. Entonces, si nosotros evaluáramos a Salomón hoy como el mundo, digamos, evalúa a un gobernante, pues podríamos decir que la economía se fortaleció, que hubo obra pública, que fue una persona de prestigio, ¿no? Entonces ustedes dirían, o cualquiera diría, que la vida de Salomón quedó registrada en la Biblia como que con una calificación excelente, ¿no? Entonces vamos a leer que dice Primera de Reyes 11:1. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Y en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De este modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Entonces, aquí es lo que me interesa mucho que lo tengamos en mente. Salomón construyó muchísimos altares y también dice la Biblia que construyó altares en lugares altos, que así lo va mencionando en distintas situaciones, ¿no? El caso es que todo lo que construyó Salomón en los lugares altos, ningún rey en lo que de los que vamos a ir viendo ahorita los tocó. O sea, ahí quedaron, o sea, nadie como que los permitían, ¿no? El único que finalmente los destruye, pues es Josías, pero ahorita vamos a ir avanzando en eso. Pero lo que quiero que entendamos es que entonces el pecado, imagínense, el pecado del hombre más sabio duró 300 años. O sea, no tocaba a nadie esos altares. Bueno, después de eso ahora vamos con otro rey que se llama Jeroboam. Al morir Salomón y como consecuencia de su pecado, creo que ustedes saben la historia, ¿no? Que el reino se parte en dos, digamos, 10 tribus al norte con Jeroboam y dos con la casa de David. Entonces, Jeroboam, dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer,
que pensó en su mente, ¿no? Si, dice, si la gente sigue yendo a adorar a Jerusalén, como que me van a dejar de querer. Este, entonces tengo que hacerles algo aquí para que no vayan hasta allá y entonces la gente, digamos, solo siga adorándome a mí. Entonces básicamente lo que hizo Jeroboam, hizo una religión a modo. Pero vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y otro lo puso en Dan, es decir, de extremo a extremo, ¿no? Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecen a la tribu de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del mes octavo, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instruyó un festival religioso para Israel y subió ahí a quemar incienso. Entonces, analicemos lo que hizo Jeroboam. Jeroboam no dijo, olvídense del Señor, no. O sea, él básicamente lo que hizo es conservar los sacrificios, conservar el sacerdocio, la fiesta, pero ¿qué es lo que estaba diciendo Jeroboam ahora sí que entre líneas? Él decía, adoremos a Dios, pero a mi manera, donde yo diga, con mis reglas y con mi calendario, no como Dios dijo, ¿no? Entonces, el pecado de Jeroboam no es que fuera ateo, sino que hizo una religión a modo. Una adoración que no te costaba nada seguir, sobre todo era fácil para ti, o sea, no te tenías que esforzar, no tenías que seguir el orden que el Señor había dejado en su palabra, simplemente todas las facilidades para que no te pierdas, ¿no? ¿Y qué es lo que está mal aquí? Pues lo que está mal es que el Señor ya determinó cómo quiere que se le adore. Y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, porque recordemos lo que pasó en Levítico, que dijera el pastor, ¿no? Conocen la historia. El pastor, cuando prenden un fuego extraño, los hijos de Aarón, un fuego indebido, un fuego que Dios no había mandado, o sea, ¿y qué les pasó? Murieron, eh, porque Dios no los había mandado a hacer eso. En Deuteronomio también se nos dice que tenemos que obedecer, se tiene que obedecer todo lo que mandó el Señor, que no le agregues ni le quites nada. O sea, entonces Jeroboam falló en todo, se equivocó del lugar, se equivocó con las imágenes porque le hizo unos becerros, tenía sacerdotes ilegítimos, o sea, todo lo hizo mal Jeroboam. Y aquí viene otro dato interesante. Después de esto, o sea, después de Jeroboam, pasaron casi 20 reyes del norte. Y la Biblia usa a Jeroboam como un estándar de hacerlo mal. O sea, ya no decían hizo lo malo, sino siguió los pasos de Jeroboam. O sea, fue malo como Jeroboam.
Y de todos los reyes del norte, ni uno rompió ese molde. Todos fueron malos a los ojos de Dios. Bueno, avanzando un poquito, vamos a Primera de Reyes 13, del 1 al 3, que dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí para quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Entonces, aquí el profeta, digamos, no estaba improvisando nada. Él, o sea, dijo el nombre, o sea, 300 años antes de que naciera Josías. O sea, imagínense, ahorita que estamos viendo estos temas, ¿no? De la providencia, todo lo que tuvo que pasar, todos los matrimonios, todas las alianzas, todo las guerras, las sucesiones, los asesinatos que hubieron que pasar para que 300 años después apareciera Josías. O sea, en este momento que se da la profecía de Josías, ni siquiera los papás de Josías existían todavía. O sea, entonces, alguien podría decir, ¿no? Pues, entonces Josías era un títere, ¿no? La confesión bautista de fe lo, nos lo aclara, dice. Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede, sin ser el autor del pecado y sin quitar la libertad de las causas segundas, sino más bien estableciéndolas. Entonces, en pocas palabras, el decreto de Dios no elimina tus decisiones, sino que las establece, ¿no? Josías, digamos, sí tuvo, él escogió de verdad, él lloró de verdad, se esforzó de verdad, y todo eso fue el medio que Dios usó para cumplir esta profecía. Bueno, avanzando otro poquito, vamos ahora a otro punto de cómo clasifica la Biblia a los reyes de todo el Antiguo Testamento. Entonces, digamos, el Antiguo Testamento, si ustedes leen el libro de Reyes, tiene como que fuera una ficha que va presentando a cada rey. Siempre, casi siempre dice lo mismo, ¿no? Cuándo empezó su reinado, qué edad tenía, cuántos años reinó, cómo se llamaba su mamá. Y luego viene la evaluación con la misma frase que les dije hace rato. ¿Hizo lo malo o hizo lo agradable a los ojos del Señor? Y aquí, por ejemplo, es interesante porque, como yo les decía hace rato, no dice hizo lo bueno o hizo lo malo a los ojos de los historiadores, a los ojos del pueblo, a los ojos o basado en lo que logró construir, si fue muy exitoso, si tuvo riquezas. No dice eso. Dice a los ojos del Señor. Y ese es el único criterio que la Biblia aplica para 39 reyes. O sea, ese es en eso basaban la calificación. En los ojos del Señor. Si fue bueno a los ojos del Señor, pues ya le decían, fue bueno. Entonces, no es un criterio inventado. A mí la verdad, me sorprendió esto porque en Deuteronomio, lo vamos a leer, en Deuteronomio 17 del 14 al 20, incluso siglos antes de que hubiera un rey, ya como que Dios les dejó las directrices, ¿no? A los israelitas. Y ahorita que lo leamos vamos a empezar a escuchar algunas cosas familiares que tú dices, bueno, eso sí pasó, pero Dios ya les había advertido un montón de tiempo antes, ¿no? Pero lo leíamos, Deuteronomio 17:14.
Bueno, si ven sus subtítulos, aquí dice pautas para los reyes, ¿no? Pero bueno, estáis. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no podrá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán tu corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y luego dice el Señor, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones. O sea, si nosotros leemos esto y luego comparamos la historia de los reyes, como que tú dices, oye, pues sí, como que no obedecieron mucho, ¿no? Y todo lo que dice aquí fue lo que terminó pasando. O sea, ahorita vamos a ver digamos, una gran ironía, ¿no? Porque dice, el rey debería escribir, bueno, debería tener en su puño siempre la escritura y leerla diariamente, ¿no? Y ya decía, ¿por qué? Para no volverse orgulloso, para no desviarse en la derecha. Entonces, si leemos la historia de los reyes y ahorita que vamos a leer la de Josías, pues como que sí perdieron esa costumbre, ¿no? Porque la dejaron de leer y muchos reyes hicieron todo lo contrario a las recomendaciones que el Señor ya había hecho. Antes de que entremos a Josías, les voy a dar dos ejemplos muy rápidos de reyes en la Biblia que dice que fueron súper exitosos en la historia. Por ejemplo, está Omri, rey del norte. Él funda Samaria, y fue tan popular, digamos, en la política exterior de la zona, que dice que después de un siglo que él murió, todavía se seguían refiriendo a su reino como la ciudad de Omri, o sea, que fue muy, muy famoso, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes pensarían, no, pues la Biblia ha de hablar un montón de Omri, ¿no? Pues no, la Biblia solo habla 6 versículos de él. ¿Y cuál fue el veredicto? Hizo lo malo a los ojos de Dios igual que sus antecesores. Bueno, luego Jeroboam II, el hijo de Jeroboam, dice que estuvo 41 años en el trono. Fue un reinado próspero, recuperó fronteras, expandió el territorio. Como les dije, si evaluáramos como evaluamos a veces nosotros a nuestros gobernantes, pues, ¿qué diría, no? Índice de aprobación de 80%, 90%. Pero ¿qué dice la Biblia de Jeroboam II? 7 versículos, nada más. ¿Y cuál es el resumen? Hizo lo mal. Eso. En cambio, por ejemplo, la Biblia dedica capítulos enteros a Ezequías y a Josías, pero a los demás, que son los que los clasifica como que fueron reyes muy poderosos en su tiempo, pero que eso no es valioso a final de cuentas para el Señor, pues dedica muy, muy pocas palabras, ¿no? Entonces, ese ya es un mensaje para nosotros, porque digamos, muchos de nosotros confiamos, ¿no? En nuestro currículum, en nuestra casa, en nuestros logros, en lo que la gente dice de nosotros. Pero pues sería interesante, ¿no? Compararnos con esto y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra evaluación al final, ¿no? O sea, vamos a decir, tu nombre, hízolo, un espacio, lo bueno o lo malo, a los ojos de Dios, ¿no? Porque eso es lo único que importa. Bueno, de los 20 reyes de Judá, 8 recibieron una calificación, bueno, una evaluación, vamos, positiva.
Pero de esos 8, hay 6 que vienen, digamos, como con letras chiquitas, ¿no? Como con un asterisco. Asa hizo lo correcto, dice la Biblia, pero al final encarceló al profeta que lo confrontó y en su enfermedad buscó a los médicos y no a Dios. Joás hizo lo correcto mientras vivió el sacerdote que lo crió. Después mandó a apedrear al hijo de ese hombre. Amasías hizo lo correcto, pero no de todo su corazón, dice la Biblia. Usías hizo lo correcto hasta que se hizo fuerte, se enorgulleció y murió leproso. Entonces, 6 hombres buenos y pues traen como un asterisco, ¿no? Y en lo que coincide la Biblia con los 6, porque sí los evalúa bien, ¿no? Pero con algunos detalles, es que esos 6 reyes buenos, ninguno derribó ningún altar en los lugares altos, ninguno tocó los altares que construyó Jeroboam y Salomón. Entonces, si los evaluamos nosotros, pues sí fueron buenos reyes, fueron sinceros, pero a los ojos de Dios, ninguno fue íntegro de esos 6. Solamente hay 2 reyes en la Biblia que son elogiados desde el inicio hasta el final de lo que dice la Biblia de ellos, que en este caso pues Ezequías y Josías. Y lo que ellos 2 tuvieron en común es que fueron los únicos 2 que se atrevieron a derribar los altares en los lugares altos. No quiere decir, digamos, que hayan sido más talentosos que los otros, no quiere decir que hayan sido mejores que los otros. La diferencia entre íntegro y bueno con letras chiquitas, digamos, es que hicieron lo que nadie se atrevía a hacer. Lo que todos toleraban como, porque pasa, ¿no? Yo por ejemplo, le decía a mi esposa, yo pienso, comparando, ¿no? Y guardando las proporciones. Por ejemplo, en la famosa zona que hay aquí en Tuxtla, ¿no? O sea, todo el mundo sabe qué es, todo el mundo sabe qué pasa ahí. Si te atontas, en una de esas te invitan, o sea, pero como está allá lejos, pues tú dices, pues ya, el problema de los que están allá, o sea, ya está legislado, o sea, como que todos lo toleramos, ¿no? Al final de cuentas, sabemos que existe, pues sí, pero no se cruza en mi camino, no lo veo, no sé ni qué rollo. Entonces, como que lo toleramos. Así pasaba con estos lugares de adoración. Como estaban en lugares altos, fuera, aunque bueno, ya luego vamos a ver también que hubo algunos reyes que hicieron altares ahí afuera del templo de Jerusalén, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, también otra aclaración. Si alguno de ustedes creía que Josías y Ezequías fueron hombres perfectos, pues no. O sea, Ezequías dice la Biblia que presumió sus tesoros a Babilonia y por eso le costó perderlo todo. Josías también muere al final en una batalla que no le toca. Pero aquí viene el consuelo para nosotros. La Biblia al final de cuentas no evalúa un expediente intachable, ¿no? Un expediente limpio. O gente que no se equivoca. Lo que Dios evalúa de nosotros es la dirección de nuestro corazón. O sea, la integridad no quiere decir que no vamos a caer nunca, pero un corazón que cae, se levanta, se arrepiente, vuelve a Dios y continúa adorándole, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, hasta aquí yo creo que ya tenemos todo lo necesario para poder avanzar un poco más en la historia. Vimos el rey más sabio que construyó altares que quedaron edificados durante 300 años. Luego vimos un rey asustado que fue Jeroboam, que inventó una religión a modo. Y después de ahí contagió a casi 19 generaciones
Y por último vimos a un profeta anónimo que gritó un nombre frente al altar, y ese nombre, pues 300 años antes de nacer, ¿no? Y ahora sí, vamos a Segunda de Reyes 22. Bueno, voy a leer unos cuantos. Dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Gedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulán, secretario de la corte. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote Isías y pídele que cuente el dinero. Bueno, el caso es que manda a hacer una remodelación al templo, ¿no? Pero bueno, a mí lo que, bueno, decirles que Josías fue un niño rey, pues queda corto, o sea, porque no, o sea, eh, Josías sí empezó a reinar a los 8 años, pero la obra que hizo la hizo de adulto. Pero muchas veces como que nos quedamos con la idea de Josías y pensamos que es para la clase de niños, ¿no? Junto con el arca y junto con la onda de David. Pero no, o sea, dice que, vamos a poner por ejemplo las edades, ¿no? A los 8 años empieza a reinar. 8 años después dice la Biblia también que empieza a buscar al Dios de su antepasado David, o sea, con 16 años. A los 20 empieza a derribar altares y a los 26 es este momento que estamos viendo aquí, que es cuando manda a reparar el templo, y ahí cuando reparan el templo es que aparece el libro. Y pues, bueno, a veces decimos, cuando aparece el libro es que empezó la reforma de Josías, y eso también es incorrecto. Josías empieza su obra desde los 16 años, que dice que empieza a buscar al Dios de su antepasado David. Luego él solito empieza a derribar algunos altares. Pero bueno, antes de que continuemos, ¿de dónde salió Josías? ¿Quién creen que fue su bisabuelo? Su bisabuelo fue Ezequías, del que hablamos hace rato, que fue el otro rey que fue bueno. Pero pues uno pensaría que de Ezequías sus hijos también hubieran sido buenos. Pues resulta que el hijo de Ezequías fue Manasés, eh, que fue, a final de cuentas es el abuelo de Josías, ¿no? Entonces dice, Manasés reinó 55 años, reconstruyó los santuarios que su papá había derribado. Puso una imagen de acera dentro del templo, practicó hechicería, sacrificó a su propio hijo en el fuego y llenó a Jerusalén de sangre inocente de un extremo al otro. Así fue el abuelito de Josías. Luego el papá de Josías es Amón. Estuvo 2 años en el trono, volvió a la idolatría y a diferencia de su padre no se humilló. Sus propios funcionarios lo asesinaron dentro del palacio. Entonces, aquí hay que imaginar esto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Josías? Un niño de 8 años que acaban de matar a su papá, que pues seguramente está en una corte llena de gente, y le dicen, ahora vas tú vas a reinar, ¿no? Con 8 años. Aquí es donde empieza la historia de Josías. Pero otra aclaración, porque luego aquí dice que Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David en un palacio lleno de idolatría y con su abuelo que era hechicero y con un padre que era corrupto, ¿no? Pero pues parecerá un poco contradictorio porque Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios, que la naturaleza del corazón humano pues no va en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que Dios lo buscó a él primero. Esa es la respuesta. Dios no dijo, ese joven se ve que me va a querer. Dios
sea, hizo espiritualmente sensible a una persona que no lo era. O sea, pues Dios lo llamó primero, pues. Porque como dice la Biblia en Ezequiel 36, ¿no? Que el Señor es el que nos quita el corazón de piedra, ¿no? Y nos da un corazón de carne. Entonces, este también es un llamado para nosotros. Si hay algo bueno en nuestra vida espiritual, si hemos hecho algo bueno ante los ojos del Señor, no empezó con nosotros. O sea, no fuimos nosotros los buenos. Este, cuando tuvimos alguna, fuimos confrontados de nuestro pecado, el hecho de que estemos hoy aquí, pues inició con Dios. O sea, Dios fue el que nos llamó y Dios es el que está trabajando en cada uno de nosotros diariamente. Y otra cosa que vale la pena destacar aquí también es que Josías es la prueba viviente, pues, de que tu historia familiar eh, no tiene por qué condenarte, ¿no? Porque pues, aquí hay diferentes situaciones familiares, ¿no? Que cada quien ha pasado, pero una carga pasada, digamos, o los pecados de tus papás, de tus abuelitos, de tus antepasados, no definen tu destino. El único que define nuestro destino, pues, es Dios. Bueno, avanzando un poquito a Segunda de Reyes 22, 8 y 10, aquí vamos a empezar a ver algunas de las ironías de esto. Dice, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dijo, entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Como les decía, esto es parte de la ironía, ¿no? O sea, ¿cómo se va a perder el rollo en el templo? Cuando decía desde Deuteronomio que tenía el rey que tenerlo cerca, tenía que hacerle una copia, tenía que estarlo leyendo, o sea, quiere decir que pasaron muchos años, muchas generaciones que se dejaron de hacer las cosas que el Señor ya había mandado para que esto llegara al punto de que se te pierda el rollo en el mismo templo, que es donde se supone que lo tienes que leer diariamente, ¿no? Y aquí también el contraste es que el templo seguía funcionando, o sea, habían sacrificios, habían todo lo que había un presupuesto de remodelación, había ofrendas, había de todo. Entonces, pero nadie decidió nunca, pues, leer lo que decía el rollo, ¿no? Decir lo que decía la palabra. Entonces, aquí viene otra pregunta interesante para nosotros, porque podríamos afirmar que es posible que tengamos una iglesia, que tengamos un grupo de alabanza padrísimo, que vengamos a las reuniones, que tengamos presupuesto, que tengamos clima, pero que tengamos la Biblia apartada de nuestras vidas. Y es posible afirmarlo porque Josías pues, es el ejemplo, o sea, lo que estamos leyendo es el ejemplo, ¿no? Porque pudieron, en este ejemplo de Josías pasaron décadas hasta que alguien notara que se había llenado de polvo ahí la palabra. Entonces aquí también me gustó que nosotros que somos una iglesia reformada y que hablamos de sola escritura, lo que pasó aquí antes de que, como dice la Biblia, nada estaba, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque lo que pasó aquí fue eso. Ellos descubren el libro, o sea, aparece el texto, se lee en voz alta y de ahí todo cambió. Cambió el rey, cambió la corte, cambió el templo, cambió el culto, cambió toda la nación. Pero diera la impresión que la historia se vuelve a repetir. Porque si tú dices, toda la escritura apareció en ese momento, pero también ahora pongamos al momento de la reforma protestante en Europa con la Iglesia Católica.
Una iglesia con edificios enormes, con un sacerdocio establecido, una liturgia pues bien organizada y también una iglesia con poder político, ¿no? Y la Biblia, pues, da la impresión que estaba como archivada, estaba en un idioma que nadie la podía entender hasta que apareció Lutero, ¿no? Y se puso a leerla de verdad y empezó a decir de que algo estaba mal y le pasó exactamente como le pasó a Josías, que su corazón se rompió, ¿no? De leer lo que habían estado ofendiendo al Señor. Entonces, cuando hablemos de la reforma, recordemos que nosotros nos llamamos Iglesia Reformada y que parte de eso es que siempre nos estamos reformando, pero nos estamos reformando conforme a la palabra, o sea, no conforme a una moda, no conforme a lo que nos funcione, no conforme a lo que nos convenga, ¿no? Siempre es conforme a la palabra. Bueno, ahora vamos a leer el versículo que sigue. Segunda de Reyes 22:11. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Rasgarse las vestiduras, pues todos sabemos que implica un poco a veces de luto, de horror. Eh, Muchas veces lo hacían unas personas cuando sufrían pérdidas. Josías lo hizo al enterarse de lo que había hecho contra Dios. O sea, él rasga sus vestiduras. Y aquí también vale la pena entender lo que Josías no hizo. Josías no dijo, ah, no, este es un libro viejo, no, este libro ya no está vigente, ya está desactualizado, o él no dijo, bueno, yo ya le sirvo al Señor, no, ya no, a mí ya no me preocupa eso porque yo ya derribé algunos altares, ¿no? Él, él entendió, bueno, él escuchó, entendió y se quebró. Y eso es lo que, y después de eso manda a consultar al Señor. Y la respuesta viene de parte de la profetisa Hulda. Y la respuesta porque él dice, manden a la profetisa. Entonces, lo que pasa ahí, la profetisa le dice que el desastre, no, nadie lo va a parar. O sea, que lo que ya el Señor dictaminó para el pueblo, nadie lo puede parar. Sin embargo, le dicen en la segunda parte para el rey, porque tu corazón se conmovió, te humillaste y lloraste, no verás lo que va a pasar. Entonces, Josías aquí recibe la confirmación de que el juicio viene, o sea, que es inevitable, ¿no? Entonces, si a ti te hacen una promesa y te dicen, no te va a pasar nada, tú podrías decir, bueno, pues ya el Señor me dijo que no me va a pasar nada, que todo va a estar bien, ahí nos vemos, ¿no? Ahí que se quede el pueblo. Josías no. Josías obedeció, siguió obedeciendo y sobre todo un ejemplo que nos deja es que no obedece para negociar con Dios, obedece porque Dios es digno de ser obedecido, o sea, él no estaba haciendo una transacción con Dios. Bueno, avanzando en la historia, vamos a Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Dice, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos, con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió en el pacto. Entonces, como les decía, aquí el orden importa muchísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Leyó la palabra. Después inició su reforma. Josías, digamos, no empieza a prohibirle a todo el mundo, deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto, sino que empezó leyendo la Biblia en voz alta y comprometiéndose públicamente
de que la iban a obedecer. Entonces, toda reforma, todo cambio que queramos hacer en nuestra vida, empieza por la palabra. Y esa palabra debe producir arrepentimiento en nosotros. Y ya que tengamos el arrepentimiento, es que va a empezar a producirse, pues, reglas nuevas o nuevas maneras de vivir, ¿no? Para cada uno de nosotros. Después de eso, bueno, este se los voy a dejar de tarea porque está muy largo, pero en Segunda de Reyes 23 dice, y les voy a dejar de tarea que cada uno cuente la cantidad de veces que dice que Josías sacó, quemó, llevó, destruyó, derribó, profanó, hizo pedazos, cortó, molió, esparció, llenó todo lo que demolió, vamos a decir, todos los altares, los lugares altos, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo destruyó. Sacó del templo los objetos de Baal, de acera, destituyó a los sacerdotes idólatras, molió el poste de acera hasta hacerlo polvo, dice la Biblia, derribó las viviendas de prostitución ritual que estaban dentro del templo, profanó el valle donde se quemaban a los niños, quitó los altares de su propio abuelo, y en el versículo 13 dice que destruyó los santuarios que Salomón había construido 300 años antes. Entonces, como les decía, el pecado del hombre más sabio duró casi 300 años edificado. Y aquí viene una parte también que es interesante porque yo lo estaba leyendo y casi siempre dice que Josías profanó los altares y que rociaba polvo de huesos encima de los altares. Y pues tú dirás, ¿y por qué será que hacía eso? Bueno, Números 19 dice que todo el que toque un cadáver o un hueso humano o una tumba queda ceremonialmente impuro. Entonces, Josías lo que estaba haciendo no es que estuviera haciendo vandalismo, no es que estuviera queriéndole meter miedo a la gente. Él estaba haciendo inútiles esos altares para siempre. Entonces, porque digamos, los altares, pues más o menos tenemos ideas de cómo se hacen, ¿no? Que son piedras acomodadas, pero después si tú las rompes, cualquiera al día siguiente viene y las vuelve a poner. Josías lo que hizo fue contaminarlo con huesos para que no se pudieran volver a usar en ese lugar nunca jamás. Cualquier sacerdote que quisiera oficiar algo ahí quedaba inmundo solo por el hecho de acercarse. Entonces, vamos a decir que Josías no solo tumba la puerta, ¿no? Sino que le quita la cerradura, la derriba y hace imposible que vuelva a regresar la gente ahí. Bueno, en Segunda de Reyes 23, 15 y 18, eh, lo vamos a leer. 23, 15. Dice, el rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano de Jeroboam, hijo de Nabat. Había levantado, el santuario pagano que el hijo de Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel, quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio la vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Aquí vemos cómo Josías, por eso les decía, si empezábamos así sin el contexto, pues no iban a saber por qué fue a Betel. Fue a Betel a cumplir una profecía que ni él sabía que estaba cumpliendo. O sea, porque es cuando le dicen aquí, él ve una tumba a lo alto y le dicen, ¿esa tumba de quién es? Dice, no, pues es la tumba del profeta de Dios que profetizó precisamente lo que tú acabas de hacer. Le dijo la gente local, ¿no? Antes de que, digamos, Josías, bueno, después de esto y antes de su muerte, Josías restaura, dice la Biblia, la Pascua, pero, o sea, ordenó al pueblo que se tenía que celebrar la Pascua, tal como estaba en el libro del pacto. Pero ustedes podrían decir,
¿por qué la Pascua? De todas las fiestas que tiene Israel, ¿por qué la Pascua? La Pascua recuerda cuando el juicio de Dios pasa de largo, cuando en Egipto Dios va a tomar a todos los primogénitos y les dice que pongan en los marcos de sus puertas la sangre del cordero. Por eso es la fiesta del pacto. Entonces, Josías lo que les está diciendo aquí es, lo está llevando a una fiesta, bueno, a la fiesta que habla de la redención, de la sangre del cordero. Les está enseñando la manera correcta de cómo se restaura la adoración a Dios. Digamos, ya les enseñó la palabra, ya se arrepintieron, ya cambiaron su modo de vivir, pero si lo dejas hasta ahí, como que falta algo, ¿no? Como que queda un hueco. Entonces Josías los enseña ahora cómo es la verdadera adoración, cómo es que Dios quiere que se le adore. Entonces lo que hizo Josías, digamos, fue demoler y evangelizar. Y digamos, eso también nos deja a nosotros una regla, ¿no? Que siempre que prediquemos a alguien, no se trata de darle reglas, de darle maneras de vivir, sino se trata de predicarles la cruz, de predicarles a Cristo. Bueno, dije el pastor Jorge, me regalan unos minutos, porque ya casi, ¿no? Pero bueno, Josías finalmente muere. Eso es algo triste, ¿no? Porque tú dices, un hombre tan bueno, un hombre que hizo tantas cosas, muere y muere en, bueno, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Ustedes me pueden decir, era su tiempo, no lo sabemos, pero la Biblia dice que muere, digamos, por una decisión imprudente, porque viene un rey a atacar ahí cerca de donde estaba él y le dice el rey, ¿no? ¿Tú qué tienes contra mí, Josías? Yo no tengo nada contra ti. El Señor me está mandando, dice, a atacar a aquel pueblo. No te entrometas en mi camino, dice, o Dios te va a herir. Y Josías, digamos, no consulta a Dios, no dice, bueno, él asume, ¿no? Que era mentira lo que le estaba diciendo esta persona. Y va a la batalla. Dice la Biblia que se disfraza y una flecha cae y lo mata. ¿Y qué pasó después? Hubieron 4 reyes más en 22 años, todos malos. Y en el año, ¿qué? 586, Nabucodonosor rompe la muralla, quema el templo, quema el palacio y se lleva a todo el pueblo al destierro. Entonces, la reforma más grande de la historia de Judá no duró ni una generación. O sea, no duró, porque ya ven que dicen que las generaciones son 70, 80 años, ¿no? Ni siquiera duró eso. Bueno, hasta aquí acaba la historia de Josías. Pero como siempre les digo, ya podríamos irnos, ¿no? Y decir, no, pues qué bonita historia, pobrecito Josías, qué bueno que le echó ganas. Pero esto se trata de que la Biblia es un espejo. Entonces, yo les podría decir, sean valientes como Josías, sean radicales como Josías. Pero, ¿qué fue lo que hizo Josías? Josías escuchó la Biblia y eso le rompió el corazón. Entonces cada uno de nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué nos pasa a nosotros cuando escuchamos la Biblia? Porque dice la Biblia que Josías leyó y se dolió. O sea, no dijo como a veces decimos nosotros, ah, muy interesante, ¿no? Qué buen dato. O sea, Josías rasga sus vestiduras y Dios dice que por eso tuvo misericordia de él. Entonces recordemos lo que dice también el Nuevo Testamento, ¿no? Que la palabra es un espejo, que en Hebreos dice que es más cortante que una espada de de filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu y expone las intenciones de nuestro corazón. Y Pablo también dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Como les decía, Josías tenía muchas razones para desentenderse.
Dios mismo había dicho que el juicio venía por causa de su papá, de su abuelito, perdón, de Manasés. Entonces él pudo haber dicho, no, pues eso es cosa de mi abuelo, yo qué culpa tengo. Y ahí hubiera tenido razón. Pero en vez de eso, él le dice al pueblo, la ira del Señor se ha encendido contra todos nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron. Entonces, él se pone del lado del pueblo, con el pueblo, no como acusando al pueblo. Y por ejemplo, hay otros hombres en la Biblia como Daniel, que la Biblia no habla de que haya cometido ningún pecado, pero Daniel cuando confiesa dice, hemos pecado, nos hemos rebelado. Isaías, al ver a Dios, dice que cuando Dios dice que qué pueblo tan sucio, Isaías dice, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces muchas veces para nosotros es fácil decir, es que los jóvenes ya no son como antes, ya no le echan ganas, no quieren nada, no quieren trabajar. Ya no hay respeto en la iglesia, ya no hay reverencia. Pero Josías cuando vio todas esas cosas, lloró desde adentro. Entonces la pregunta para nosotros es, cuando nosotros vemos eh, pues esas fallas, esos detalles, ¿lo comentamos o lloramos? Me pongo, digamos, a orar por el pueblo, ¿no? Que somos todos nosotros, o me pongo a acusarlo. Esas son las cosas en las que tenemos también que reflexionar de que nos enseña Josías, es cuándo fue la última vez que un texto de la Biblia te incomodó y que a raíz de esa incomodidad, de esa convicción de pecado, decidiste cambiar algo. También todos debemos de reflexionar si leemos la Biblia para saber más o para ser confrontados. Otra cosa que a veces como que no dimensionamos es si de verdad nos duele nuestro pecado o nos duelen las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, cada uno de nosotros debe analizar y pensar. Si hoy apareciera en tu casa un libro perdido con las palabras exactas de Dios de tu vida, ¿quisieras leerlo o preferirías no leer? Sigamos el ejemplo de Josías. Todos nosotros debemos de quemar nuestros propios altares y debemos hacerlo como lo hizo Josías. Muchas veces nosotros los cristianos cerramos una puerta pero dejamos la llave puesta, ¿no? Por cualquier cosa. Pero a lo mejor algunos ejemplos de lo que tenemos que hacer nosotros mismos en nuestra vida diaria para quemar nuestros altares es borrar alguna aplicación, terminar una relación que nos está llevando a alejarnos del Señor, porque muchas veces, digamos, bloqueamos el número, pero, bueno, borramos el número, pero no lo bloqueamos, ¿no? Por cualquier cosa. O hay gente que deja el vicio, que deja alguna adicción, pero guardamos una botellita ya en el fondo. O decimos que perdonamos a alguien de algún rencor, pero como que nos gusta chismosear, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hizo? Sí. Y entonces sigue habiendo odio en nuestro corazón. Entonces Josías es la ilustración perfecta para esto, hermanos. La Biblia dice que él se volvió a su corazón, que él se volvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y esa frase es la que resume el gran mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El juicio sobre Judá era irreversible. Él sabía que iba a morir en paz, pero aún así decidió reformar y quemar los altares y hacer lo que Dios había dicho que se tenía que hacer. Josías se esforzó porque Dios merece que nos esforcemos, hermanos. No, o sea, Dios nos manda una adoración correcta. Y por último, para que terminemos, quiero hacer una comparativa porque, bueno, hasta ahorita les he tratado de presentar a Josías
como un muy buen rey o un muy buen ejemplo a seguir, ¿no? Pero de todo lo que hizo Josías, todas las reformas que hizo, todo lo que se esforzó, nada de eso sirvió para expiar, aunque sea un pecado de alguno de todo su pueblo. El juicio de Dios se dio y su reforma murió con él. Pero ¿saben de quién sí es? ¿Quién sí es un rey que sí, digamos, que sí basta, que sí es suficiente? Cristo. Bueno, Josías dice, rasgó su ropa por el pecado del pueblo. Jesús fue rasgado por el pecado del pueblo. Josías limpió el templo. Jesús limpió el templo y él mismo es ese templo. Josías celebró la Pascua. Jesús es la Pascua. Es el cordero sacrificado por nosotros. Josías quemó huesos sobre el altar. Jesús se ofreció a sí mismo sobre el altar, un hombre sin pecado, un hombre perfecto. Josías logró que el juicio se retrasara una generación. Jesús absorbió el juicio completo y para siempre. Josías murió y su reforma murió con él. Jesús murió, resucitó y vive para interceder por nosotros. Josías dijo, hay que volver al libro, hay que volver a la palabra. Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, el llamado para cada uno de nosotros es a obedecer, no a obedecer porque un juicio se nos viene encima de nosotros, como en el caso de Josías. Nosotros obedecemos a la luz, bueno, a la sombra de la cruz de Cristo, porque el juicio ya cayó. Digamos que Josías iba hacia un desastre, nosotros vamos hacia un perdón que no merecemos. Nosotros no corremos, no nos esforzamos para ser aceptados por Cristo. Nosotros corremos, nos esforzamos y hacemos todo lo que hacemos porque Él ya nos salvó, ya nos aceptó. Entonces, para terminar, les quiero dejar unas preguntas que cada quien quiero que pues, se conteste, ¿no? La primera es, ¿alguna vez has llorado por tu pecado o solo por las consecuencias? Y la segunda es algo que siempre nosotros, por ejemplo, cuando tenemos reunión de hombres, siempre como que la gente dice, no, pues yo ando mal en esto, ando mal en el otro. Y tú dices, no, pues hay que orar por él. Pero el pastor Jorge siempre termina diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer el lunes? O sea, porque digamos, la reunión fue el sábado, ¿no? El lunes tú vuelves a hacer el mismo, tú estás solo en tu casa, tú tienes tus hábitos, haces lo que haces. Entonces, esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué altar de los que tenemos vamos a profanar esta semana? Pero con ganas de no volver ahí. O sea, que verdaderamente tomemos decisiones y le pidamos fuerza al Señor mediante el Espíritu Santo para no regresar a ciertas situaciones que todos sabemos que hay algo mal, ¿no? Que está mal dentro de nosotros. Entonces, para terminar, Josías intentó salvar a una nación con su esfuerzo y no pudo. Jesús salvó a la suya con su sangre y lo logró. Entonces, descansemos en eso y ya, nos vamos a orar. Amado Señor, Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón cuando hacemos las cosas mal, Señor. Te pedimos perdón cuando nuestro pecado no nos duele. Te pedimos perdón porque a veces abusamos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti. Ayúdanos a verdaderamente tener esa convicción de pecado, Señor. Y ayúdanos también, Padre, que tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos ayude a tomar las decisiones correctas, que podamos verdaderamente enfocarnos, que podamos verdaderamente
caminar, Señor, en tus caminos y como dice la palabra, Señor, al respecto de algunos reyes, que no nos apartemos, Señor, de tus caminos nunca. Y si lo hacemos, Señor, pues sé misericordioso con nosotros y fuérzanos a regresar, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos trates con amor, pero cuando tengas que ser fuerte con nosotros, ten misericordia de nosotros, Padre. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Permítanos tener una bonita tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.